Bien, avanzamos con más información, tenemos invitados en el piso y ya vamos a ir con placa. Le pido al director la placa, sí, para centrarnos en cuál va a ser el tema que vamos a estar tratando. ¿Sí? Esta es la placa correspondiente. Anoche finalmente, media sanción, ley de financiamiento de universidades nacionales. Aumento presupuestario. Cada 2 meses el gobierno deberá ajustar los presupuestos de acuerdo a la inflación. Hay media sanción, esto tiene que pasar por el Senado, pero ya pasó por diputados. Salarios docentes y no docentes deberán actualizarse de forma mensual y conforme a la inflación. ¿Sería algo así como una cláusula gatillo? Se lo vamos a preguntar a Juan Arregui, secretario económico de la Universidad Nacional de Villa María. Voy a conversar con él. Bienvenido. Hola, Héctor. Un gusto que hayas venido. Gracias por invitarme. Bueno, la intención es interiorizarnos y saber qué tan bueno o no es esta media sanción por el momento de la ley. Bueno, como lo explicabas recién y lo decía la placa, y también lo ha manifestado el Consejo Interuniversitario Nacional en su comunicado oficial, celebramos la media sanción de esta ley de financiamiento universitario porque viene de respuesta, de alguna manera, a un reclamo que todo el sistema universitario viene realizando desde la reconducción del presupuesto 2023 para este año 2024, que fue acompañada por la sociedad en el mes de abril con la marcha multitudinaria y que de algún modo establece un criterio objetivo de actualización para los gastos de funcionamiento de la universidad y para los salarios docentes y no docentes, como lo dice la placa, de manera bimestral para los gastos de funcionamiento en función al índice de precios del consumidor o la inflación que informe el INDEC, y de manera mensual para los salarios docentes y no docentes. Porque antes no existía un amparo, era una decisión absolutamente gubernamental de tomar la decisión con respecto a lo presupuestario, ¿o había algún punto que los respaldara? El presupuesto del sistema universitario es un presupuesto incluido en la Ley de Presupuesto de toda la Administración Pública Nacional, que se aprueba en el Congreso de la Nación entre octubre y noviembre del año anterior al próximo al ejecutarse. En el año 2023 no se celebró esa discusión en el Congreso, no logró una aprobación de ley de presupuesto, y la ley de administración financiera establece que en el caso de no lograrse una aprobación se reconduce el presupuesto del año anterior más los incrementos salariales que las paritarias a nivel nacional decidan. Eso es lo que sucedió para el año 2024, lo cual el sistema universitario inició su año con un presupuesto en gastos de funcionamiento sin actualización. Y eso era parte del reclamo de la marcha de abril y el reclamo que se venía realizando. A partir de ahora, con esta cláusula de actualización bimestral de los gastos, al menos los gastos de funcionamiento van a acompañar la evolución de la inflación. Y de alguna manera se da respuesta a un criterio, a uno de los criterios que todo presupuesto como herramienta debe contemplar para que sea útil en su ejecución, que es el criterio de suficiencia. Porque con un presupuesto con partidas de gasto de funcionamiento a valores de enero del 2023, es un criterio, no se cumple con el criterio de suficiencia. No es suficiente la cuota de gastos en función a los precios reales de la economía, de las tarifas de servicios públicos y de distintos insumos que la universidad necesita para su funcionamiento normal y habitual. De esta manera, al menos, en principio podría sostenerse la evolución de las partidas de gasto en relación al aumento de precios por la inflación. Porque en algún punto ustedes que tienen que generar el presupuesto, en lo que es el número, están a ciegas, atado a lo que es una situación inflacionaria. ¿Esto le daría cierta protección? Esto nos daría al menos un presupuesto que va a ser un poco más dinámico y que va a ir cambiando y que va a ir acompañando el incremento de la inflación. Por eso es una instancia para celebrar la media sanción. Esperemos que el proyecto vea la luz finalmente. Como también dijiste, tiene que pasar por Cámara de Senadores. Esperamos que vea la luz y que no agote la discusión presupuestaria, por supuesto, porque también espera el sistema universitario que el Congreso discuta el presupuesto del año 2025 y que no sea otro año más con un presupuesto reconducido, sino que el presupuesto contemple la inflación, pero que también contemple partidas para crecimiento, para desarrollo, para nuevas políticas de educación superior, para líneas de extensión, de investigación. Esto no está contenido acá.
No, esto es solo una actualización de gasto de funcionamiento por la inflación y de salarios docentes y no docentes también en función de la inflación. Este proyecto, bueno, ahora con media sanción, ¿se genera por algún consenso? ¿Hablaron con las universidades? Sabemos que, bueno, es el bloque radical quien lo lleva adelante, pero ¿fue consultivo? El bloque radical se entrevistó con distintos rectores del sistema de educación superior, sobre todo también con rectores que forman parte del comité ejecutivo del CIN. También ese comité ejecutivo del CIN lo puso en consideración de todos los rectores y de alguna manera, como te digo, es al menos una manera de actualizar el presupuesto. Vuelvo a decir que creo que los rectores tienen la expectativa de que la discusión del presupuesto 2025 también se dé. Bien, aparece también un tema que está candente en este momento, que es el salario de los docentes y no docentes, con lo que sería algo así como una cláusula gatillo que podría llegar a dispararse. Pero ¿qué pasa con lo consensuado entre los gremios a la hora de discutir? ¿Se seguirá discutiendo? ¿Esto le quita potestad? No. La ley tiene un artículo que establece que en caso de que existan acuerdos paritarios que sean superiores al índice de inflación, se respetarían esos acuerdos paritarios. Ajá. Con lo cual, todos esperamos que esto no agote la discusión paritaria a nivel nacional, porque la mesa paritaria la constituye el Ministerio de Capital Humano, pero también las federaciones, docentes y no docentes. Y además, la discusión paritaria no es solo una discusión de salarios. Se discuten otras cuestiones también, que es importante que exista ese ámbito de discusión. Entonces, en principio, esto sería una solución en caso de no acuerdo que vaya acompañando la depreciación de los salarios por la inflación. Pero creemos que la mesa paritaria tiene que seguir existiendo porque, vuelvo a decirte, no solo es una discusión salarial. Bien, en estos momentos, hablando de la realidad económica de la Universidad de Villa María y en consonancia con el resto de las universidades, se llega, digamos, al menos con los gastos, sabemos todo lo que no se ha generado en lo operativo, no se han terminado edificaciones que ha estado en un 80, en un 90%, el tema de las becas y bueno, tantos otros gastos que no los hubo durante este año, pero digamos, ¿los números van a llegar de forma adecuada a fin de año? ¿O no lo saben? El sistema universitario y la Universidad Nacional de Villa María en particular no son ajenos a la crisis, no es ajeno a la coyuntura general económica del país y entendemos que tenemos que acompañarla, que también tenemos que ajustar las cuentas y hacer todos los esfuerzos posibles, pero sí hay que tener en cuenta que si bien hubo un incremento de gastos que se realizó y que ahora, acompañado por esta ley, se iría actualizando de manera bimestral, acompañaría lo que la universidad necesita para ejecutar y sostener su funcionamiento. Sí creemos importante la discusión salarial. El presupuesto del sistema universitario, en la generalidad, un 90% de ese presupuesto es salarios, docente y no docente. Entonces, cuando hablamos de la discusión salarial, hablamos del presupuesto del sistema universitario en un 90%. Con lo cual, si hay una caída de ese presupuesto o una no actualización en relación a la inflación, es una caída importante del sistema de la cuantía del presupuesto universitario. Ahora, en la cuantía, más allá de esto que se habla de una pérdida que ronda el 50% del poder adquisitivo con el salario docente, ¿no? Más o menos es el promedio. Pero, ¿qué les pasa a ustedes mes a mes cuando ocurre el movimiento de lo tarifario, en donde la energía eléctrica volvió a aumentar nuevamente, vuelve a aumentar el gas? Son todos gastos exponenciales para ustedes. O sea que nunca terminás de tener un número bien fino a fin de mes, de decir, bueno, ya sé exactamente cuánto voy a pagar. Y bueno, las economías inflacionarias tienen esa particularidad, se pierde la previsibilidad. Ahí está. Entonces, de alguna manera, yo creo que el espíritu de la sanción de esta ley es ir acompañando el cambio de la inflación y tratar de dar algo de previsibilidad. O sea, saber que al menos de manera bimestral los gastos de funcionamiento van a tener una actualización, de alguna manera
hace que el presupuesto vuelva a tener esta herramienta de planificación, que la pierde en este contexto, se pierde esa naturaleza de planificación de la herramienta presupuestaria. De todas maneras, obviamente, la ley habla solo del índice inflacionario y no habla de una potencial devaluación o un aumento de tarifas de servicios públicos. Ahí a cruzar los dedos. Entonces, eso ahí, por eso yo digo, esto no agota la discusión. Sí. Tenemos que seguir teniendo en cuenta esas otras variables. Bien, y bueno, todavía falta media sanción y esperemos que acompañe del oficialismo no derogando, porque también es una posibilidad futuro que esperemos. Es lo que esperamos todos. Se dé, ¿no? Pero bueno, al menos es un aliciente, digamos. ¿No? Lo tomamos de Sí, de lo esa manera. celebramos. No es la panacea, pero se celebra. Sí, claramente. Perfecto, gracias por haber venido. No, gracias por invitarme. Ha sido un gusto.